Desde el rodicio más exclusivo de Brasil, pasando por una verdadera feijoada, hasta una cerveza por la Avenida Paulista el domingo. Un país lo conoces por su comida, y es verdad, la comida en Brasil me encantó, y en este video te mostraré restaurantes deliciosos que probé en mi visita a Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil. Soy Charlie y soy viajero experto. Investigué un montón antes de mi viaje, así que quédate hasta el final porque este video te va a encantar. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Comenzamos nuestro recorrido por restaurantes en Sao Paulo y gracias a una recomendación que nos dio nuestro host de nuestro Airbnb, llegamos al restaurante Atenas. Bienvenidos a Sao Paulo y a este recorrido gastronómico. Y esto comenzó muy bueno. Después de viajar 15 días por Brasil, tenía antojos de otro tipo de comida. Así encontramos este restaurante griego, Atenas. De entrada, una ensalada. De plato principal, un plato típico griego y un sándwich de la casa. En verdad estaba muy bien. No fue la única vez que vinimos aquí, así que más adelante les mostraré más opciones. También es importante hacer mercado. Por ejemplo, este pan estaba por 10 reales, este queso tajado estaba como en 9 reales, este jamón estaba en descuento y por 10 reales. Entonces, hacer sanduichitos en casa también es una excelente opción. Y ya vamos por los huevos y la leche. Y es que hacer tu propio mercado en un viaje te ahorrará mucho dinero, como nosotros que nos quedamos en un Airbnb a 2 cuadras de la Avenida Paulista. Muy cómodo y conveniente, y hacer desayunos en casa nos ahorró un buen dinero en nuestro viaje. El Parque Trianon es una parada obligada si caminas por la Avenida Paulista, pero todo eso te lo explico en mi video de qué hacer en Sao Paulo, para que en un momento vayas a verlo. Así llegamos a Fogo de Chão, una franquicia brasileña caracterizada por sus rodicios de primer nivel. Es un restaurante algo elegante, así que ve bien vestido y que no te pase como a mí que fui en una ropa no adecuada en un restaurante en Salvador Bahía. Te darán unas instrucciones muy sencillas y a comer. Entonces, si quieres carne, lo dejas en verde, sí, por favor. Y si no quieres carne, es en rojo. Pero puedes continuar. Y adivinen cómo estuvo mi señal casi todo el tiempo. Empezamos suave, un choricito. Luego comenzaron a traer cortes de todo tipo de carne. Recuerda usar bien las pinzas después del corte que hace el mesero. Podrás repetir las veces que quieras. En verdad es muy bueno. Cortes jugosos de todo tipo de carnes. Lo más parecido a la carne argentina que había tenido la oportunidad de comer un año atrás. Podrás tomar pausas colocando la señal en rojo. Primer round acabado. Estos pancitos están deliciosos y no olviden pedir esta. Bueno, te la colocan. Está muy rica, es como un chimichurri. Te van a ofrecer también otros acompañamientos y ya vamos para la barra. Y es que jamás había visto una barra tan completa. Muchísimas opciones de ensaladas, frutas, berenjenas, charcutería y quesos. No siendo menos, una barra de cortes de jamón ibérico, sopas, chicharrones, pan y obviamente frijoles al estilo brasileño. Más y más quesos de todo tipo. En verdad, nunca había visto una barra así en mi vida. Pasan también con cortes de pollo y bueno, tienen muchas sedes en todo el mundo. Si no conocían este lugar, dense la oportunidad de conocerlo. El costo es de 215 reales por persona. Es algo costoso, creo que es la comida más cara de todo mi viaje a Brasil, pero realmente vale la pena cada centavo, porque tienes demasiadas opciones. Esa barra de ensaladas era increíble, entonces muy recomendado. Si tienes la oportunidad de hacerlo, no dudes en hacerlo. Ahora pasemos a los desayunos. Desde 7 reales podrás encontrar huevos en este tipo de cafeterías típicas que están abiertas desde temprano hasta tarde en la noche que se convertirán en bares. Encontrarás muchas opciones a cualquier hora del día y las verás por todo Brasil. Este es un croissant calabresa que está lleno de jamón. Además pedimos huevos omelette con café y queso, jugo de naranja. Te traerán pan con tus huevos normalmente. No sé si sea un dato muy importante, pero aquí las servilletas son de papel y no secan, no hacen nada, no sé ni para qué son, la verdad. Si alguien sabe, que me lo deje en los comentarios. Puedes parar también en cafeterías por el centro de Sao Paulo.
Eso sí, ten mucho cuidado en sacar tu celular y estar exponiéndote por ahí. También quiero que sepan que 3 veces le hemos pedido capuchinos y esto llega una cosa espesa y increíblemente dulce. Ya nos ha pasado en varios lugares, entonces si saben por qué eso es así aquí, déjenlo en los comentarios. Sao Paulo es una ciudad enorme y para todos los gustos. Así llegamos al barrio Liberdade, también conocido como el barrio japonés. Tendrás muchísimas opciones para comer en este barrio. Y nosotros vamos a ir a este restaurante que se llama Hello Kitty East Asia. Lo había visto en redes sociales y tuve mucha curiosidad por venir. Tiene muchos lugares instagrameables. En verdad, todo el restaurante parece una caricatura. Cada mesa tiene una tablet para elegir el menú. El restaurante está muy bonito. Y mientras esperas por tu comida, podrás pasear un poco y tomarte unas foticos. Esta es la bebida roja. Estos son los hot rolls y este es el bibimbap, que tenía como kimchi que estaba picante, por eso no lo comí todo. Estoy en el restaurante de Hello Kitty y quiero contarles respecto al servicio en cada restaurante. Normalmente está incluido que es el 10%, pero en los locales más pequeños, en cafeterías, no te van a cobrar ningún tipo de servicio. Tú puedes dejarlo directamente en billetes a la persona que te atendió. Y en restaurantes un poco más sofisticados, más caros, el servicio normalmente es el 15%. Pero eso lo puedes ver detallado claramente en tu factura y no es obligatorio. Y seguimos por el barrio japonés. En realidad es una mezcla de todas las culturas orientales. Pasé por supermercados donde encontré todo tipo de comidas, bebidas, salsas, mejor dicho, un tipo de supermercado que jamás había visto. La cantidad de sopas de pasta era increíble, o de noodles también se llaman así. Necesitarás un traductor para identificar cuál es la que quieres, muchas de ellas son muy picantes. Si quieres una gaseosa o soda de Pokémon, aquí también la encontrarás. También en tiendas como estas puedes comprar estos que ya está recién preparado. Son frescos y estos son los famosos onigiris, que es como arroz con pescadito por dentro y están súper bien. Para fritar hay muchas opciones en estas tiendas. Y si lo que quieres es skincare o productos de belleza para el rostro o cuerpo, también los podrás encontrar aquí en el barrio Liberdade. Si te está gustando este video, me encantaría que le dieras un me gusta, te suscribieras y activaras la campanita en el mejor canal de viajes. Y comparte este video con quien vayas a venir a comer aquí. Así, después de pasear por una de mis zonas favoritas de Sao Paulo y justo después de salir del Museo Paulista, donde grabé mucho contenido para ustedes, teníamos hambre y buscando por calificaciones en Google Maps encontramos Magic Chicken. Tenía opciones de combos e inclusive platos ejecutivos con opciones muy variadas. Entonces existen opciones veganas. También tenemos platos ejecutivos del día que van desde los 52, 39, 57 reales, muchas opciones. También hay pastas y es el mejor pollo de Sao Paulo. Y aquí están los platos con pollo, pescados. Bueno, en realidad las opciones son bastantes. Bueno, y esto que parece una ensalada siempre le van a decir vinagreta, no sé por qué. Farofa por tonelada, siempre. El restaurante tiene un muy buen ambiente. Está la sopa de quesos. Y este es el medio pollo. Está rico. Y como siempre, se acabó. Fue suficiente para 2 personas. Y en Brasil, la comida siempre está acompañada de Guaraná Antártica, que es la lata verde, una soda deliciosa. Si quieres economizar un poco más, siempre las plazoletas de comida serán una excelente opción. Por ejemplo, en Subway, un combo 2x1 podría salvar del hambre y economizar al mismo tiempo. Existen franquicias de mate y muchas otras opciones en verdad. Solo basta que ingreses a cualquier centro comercial o shopping, como le dicen aquí, y seguro encontrarás una promoción que se ajuste con tu presupuesto. Y si estás en toda la avenida Paulista, hay un centro comercial que tiene plazoletas y plazoletas de comida. Y aquí en la descripción te voy a dejar la dirección y el nombre del shopping. Y aquí estábamos buscando açaí, y aquí se llaman aceiterías. Entonces aquí es self-service, o sea, hazlo tú mismo y se puede escoger todo esto con todos estos toppings y se pesa. ¿Listos? Entonces lo que estoy pesando aquí cuesta $14.61.
Está muy rico y les recomiendo el açaí con leche en polvo. Ñam, ñam, ñam. Esta es una pizza margarita. Nos habíamos antojado porque qué días cenamos en Atenas Restaurante y ahora estamos en Atenas To Go. Es un restaurante muy similar, muy bonito, con más pizzería y desayunos. Costó 44 reales y sirve perfectamente para 2 personas. Nosotros como siempre pedimos otro plato y un giro de pollo al mejor estilo griego. ¡Qué delicia! No olvides pasar por alguna dulcería y probar los brigadeiros. Tienen de muchos sabores y colores, por supuesto son deliciosos. ¿Les había dicho que cocinar en casa les ahorraría mucho dinero? Pues eso hicimos todos los días en nuestra estadía en el Airbnb en Sao Paulo. Ahorra hoy y viaja mucho más mañana. Ahora estamos en el centro de Sao Paulo y si te está gustando este video, ya sabes, suscríbete y comparte para que crezcamos muchísimo. Esto me ayudaría un montón. Este es un boteco típico brasilero, se llama Boteco Central, en este edificio súper antiguo. Un lugar muy pintoresco, ambientado en el fútbol, incluso con muchos artículos como tipo museo. Cuando veas muchas banderitas, pues cuidado. Y bueno, cuando vean que son sitios así, ya saben que son caros y de turistas, pero bueno, somos turistas y eso es lo que hay aquí para comer. Entonces aquí les muestro un poco de la carta y vamos a ver qué nos trae la vida hoy. Ubicado en todo el centro administrativo de Sao Paulo, en la descripción te dejaré una sorpresa, un mapa con todos los puntos para visitar aquí. Así te ahorraré la pereza de buscar uno por uno. Luego vuelves a este video y me lo agradeces en los comentarios. Para los amantes de fútbol y cerca del Banco Central de Brasil está este lugar, un boteco muy típico brasilero, para turistas claramente, pero está muy bonito, está muy bien decorado, se llama Boteco Central, muy recomendado. Entonces, esto fue lo que nos llegó: pollo asadito, picaña, trae huevito, arroz, farofa, frijoles. Este costó, que es carne, 56 reales, este costó 39 reales, está perfecto. Viene con más farofa, Coca-Cola, está súper bien el lugar. Y pues realmente estaba buenísimo porque se acabó todito. Y para que veas que es un sitio bastante concurrido incluso por locales, aquí te dejo en imagen cómo estaba el restaurante cuando ya íbamos de salida. Estaba ya súper lleno. Bueno, y volví a la vieja confiable. No sé, pero Starbucks es el único que me entiende en cafés aquí en Brasil. Porque siempre que pedía un cappuccino me traían algo súper dulce o alguna cosa. Y a mí me encanta el Ice Café Latte, que es café con leche y hielo, pero aquí es la única parte donde me entienden. Entonces, la vieja confiable Starbucks. Estoy en el Starbucks de Liberdade, que es un barrio entre la Catedral La C y pues el barrio chino japonés. Entonces es un buen lugar, un punto para que descanses, te tomes algo frío porque ya está haciendo calor. Entonces, pues te recomiendo Starbucks en cualquier parte del mundo. La vieja confiable. Menos en Colombia tienes muchas otras opciones. Es un país muy cafetero. Al igual que Brasil, pero no sé, no conecto con la forma en que preparan el café aquí. Es solo eso, no me tomen a mal. Sujinho fue un lugar que me recomendaron muchísimo por toda la avenida Consolação. Dicen que es la mejor bisteca de Sao Paulo. En las 3 esquinas tiene presencia, pero entramos a la sede que tiene hamburguesas y específicamente desayunos. Con desayunos desde los 28 reales es una opción increíble y económica para la calidad del lugar y la zona donde nos encontramos, ya que estamos a solo 2 cuadras de la avenida Paulista. Así que podrás antojarte de todas estas delicias frescas que aquí tienen, como estos croissants recién salidos. Incluso tortas dulces y brigadeiros. Podrás encontrar de todo aquí. Cuidado, solo reciben efectivo o Pixi. Increíblemente fue el único lugar en todo Brasil donde no recibían tarjetas. Espero ya hayan cambiado esto. Entonces, este es el desayuno americano, tocineta, pancito. El café siempre viene negro, entonces yo lo pedí con leche. Esto es unos huevos con tapioca. Y adentro están los huevitos, cafecito con leche. Este viene acompañado con una torta. Yo escogí un bolo de flan y un croissant con mantequilla al horno. Todo costó 68 reales, que son aproximadamente 50.000 pesos. Me pareció súper bien.
La conclusión es que la tapioca sabe en una mezcla como entre icopor y cartulina. Mentira, no sabe mucho. No sé cómo decirlo o a qué sepa, pero bueno, tiene que probarlo. La torta de flan está espectacular. Y esto, ni se diga, está increíble. El croissant con mantequilla. Y pasando el parque Mario Covas por la avenida Paulista, había investigado este lugar, Boteco Boa Praça. Los sábados tienen feijoada, todo lo que puedas comer por solo 50 reales. Te darán esta tarjeta donde cargarán tu pedido. En un momento te mostraré lo de la música en vivo. Y quienes no saben qué es la feijoada, es de lo más brasilero que podrás encontrar. No son solo frijoles, encontrarás todo tipo de acompañamientos y es tipo buffet libre. No cabía más en mi plato, no te preocupes, podrás repetir. Estos son bananitos tempuras, todo lo que está bien en esta vida. Y bueno, para volver te ponen una manilla para poder pasar otra vez por el buffet. Es ilimitado. Y está bien el precio. También podrás escoger platos a la carta, como esta picaña, te la servirán como siempre con chimichurri, pan, farofa y vinagreta. Costó 79 reales. El lugar es bastante famoso porque son las 2:30 de la tarde y sigue llegando mucha gente con reservaciones, grupos de amigos. Ahorita van a comenzar a tocar samba, entonces un sábado cerca de la avenida Paulista, muy recomendado. En Brasil, el valet parking cuesta alrededor de 35 reales en general. La decoración de este lugar es muy agradable, muy recomendado. Otro tip para pedir cerveza, si tú quieres, estas se llaman long neck, como long neck, pero así se pronuncia en brasilero. Pero debes pedir de 600 para que te traigan el grande con esto para que la mantenga fría, que se llama copo. La gente no para de llegar. Disfruta de la música en vivo, una decoración muy agradable, así que anota este lugar para que vengas el sábado y llega temprano para que comas muy a gusto y disfrutando de samba típica brasileña. Hay unos batidos aquí que son como que la locura porque la gente está haciendo muchísima fila para entrar. Se llama Milkshake John Joy. Si alguien lo conoce, si son buenos, déjalo en los comentarios. A partir de mi visita a Brasil, soy fan del açaí, pues de aquí viene Oakberry y no sabía que había en Colombia hasta que por los estados de mi Instagram me lo confirmaron mis seguidores, para que me sigas también por allí. No será la única opción, hay muchas opciones de açaí. Licor en la calle sí venden, en especial caipiriñas. Lo que más me gustó de Sao Paulo son sus domingos por la avenida Paulista. Aquí se reúnen los fines de semana familias, turistas, emprendedores, todos en un mismo lugar. Disfruté mucho caminar, ver a todo el mundo escuchar a cantantes locales, todos como una familia, un lugar muy cultural. Si tienes la oportunidad de venir un domingo aquí, no la desaproveches. Bueno, y me antojé como la mayoría que anda por aquí tomando en la ciclovía, pero venden cervezas, venden de todo lo que ustedes puedan imaginarse. ¡Salud! Charlie, ¿cómo estaba siempre conectado a internet? Y es que siempre compro una SIM virtual con HolaFly, que tiene internet en más de 200 destinos en el mundo. Te dejo un descuento en la descripción. El caldo de caña es el mismo jugo de caña de azúcar, y sí, le pueden echar cachaza para convertirlo en un delicioso cóctel. Vamos a probarlo. Sabe como en Colombia, está muy rico. Falta limón. Ahora sí ya le echaron limón. Delicioso. Entonces ya saben, cuando encuentren caldo gitana, es esto. Probar comida internacional también es de mis actividades favoritas, y en Sao Paulo encontrarás demasiadas opciones. Hoy le tocó el turno a Let's Poke, con combinaciones orientales, sencillamente deliciosas en un lugar muy agradable, cerca de mi Airbnb. Podrás escoger todos estos ingredientes en pantalla y le das en pagar. No fue la comida más barata, pero sí de las más deliciosas, porque luego repetí cenar aquí. El proceso de pago en general es muy automático, fue muy sencillo y con este localizador y 15 minutos después ya tenía mi poke. Excelente servicio y muy fácil. Y este finalmente es mi poke.
tiene como un raspa y gana, pero este es el de Alejo, que también se ve súper bueno. Bueno, a disfrutarlo. Terminé y esto estaba buenísimo. De verdad que quedé fascinado con este bowl. Y tienen este tipo de raspa y ganas. Y por ejemplo, este tiene 50% de cashback. Entonces es una forma para que vuelva la gente. Y yo volvería personalmente. Muy recomendado. Aquí en Consolación. Si tu presupuesto es un poco más ajustado, recuerda que siempre encontrarás este tipo de restaurantes o cafeterías. Dice claro, Lanchonechis. Y sí, por tercera vez volvimos a Atenas, que tenía menús del día. Este croissant está súper crocante y de mantequilla. Qué rico. Ensalada. Siempre sirven la Coca-Cola con limón y hielo. Estos son los macarrones con pollo. Están súper buenos. Uy, de verdad, pídanse este croissant. Está increíble. Pollo. Y como siempre se vendió todo. Muy, muy delicioso. Hoy es lunes aquí. Y como en todo Colombia, aquí también a las 12 del día salen todos los trabajadores y miren, se llenó completamente en 15 minutos. Menos mal llegamos súper temprano. El postre que viene incluido. Ñam, ñam, ñam. Esto quedó terrible, pero muy rico. Y aquí en un boteco brasileño les quiero dar la despedida de este video de dónde comer en Sao Paulo. Espero que les haya gustado y déjame en los comentarios cuál fue el plato que más te gustó o qué otro restaurante me recomiendas a mí si vuelvo o a otros viajeros. Por favor, déjame en los comentarios y nos vamos a leer entre todos. Te voy a dejar aquí un video de dónde comer en Río de Janeiro y aquí dónde comer en Salvador de Bahía. Videos de comida que sé que te van a encantar. Brasil tiene muchísimos platos y muchísima comida típica, entonces espero que estos videos te vayan a servir a ti también para saber temas de presupuestos y dónde comer, claramente. Mis recomendaciones no son estrictamente las últimas, ustedes van a poder perderse en muchos otros lugares y descubrir comida nueva, así es viajar. Nos vemos en un próximo Destino Expertos Viajeros.